Hermano, déjeme decirle en esta noche que yo siento que el Señor quiere hablarle a su vida. Y no es a uno, es a todos, incluyéndome. El Señor me ha hablado a mí a través de este mensaje. Y deseo con toda mi alma poder servirle al Señor, servirle a su iglesia. Y que a través de este mensaje usted sienta que el Señor le está hablando a su vida directamente. Yo le voy a rogar, hermano, esté muy atento. Posiblemente no sea muy largo este mensaje, pero es importante que usted le preste toda su atención, hermano. Le quiero predicar con toda mi alma. Dios sabe que esta palabra ha sembrado y ha quedado aquí en mi corazón. Y qué bueno que usted también pueda prestarle la atención adecuada para que esta palabra quede allí sembrada y haga un cambio en su vida. Que a partir de hoy haya algo diferente en su vida. Vamos a leer todos, a una sola voz. 1, 2, 3. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y les respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Démosle una alabanza al Señor. Súplicas tímidas, pero importantes. Diga conmigo: súplicas tímidas, pero importantes. Puede tomar asiento, mi hermano. Creo que todos en algún momento, como cristianos, hemos tenido que pensar y reflexionar acerca de nuestras oraciones, como nosotros nos presentamos en oración delante del Señor, y en algún momento hemos tenido que cuestionarnos si el Señor sí escucha la oración, si tal vez el Señor ya respondió y dijo que no y usted todavía está esperando que Él diga que sí, o tal vez usted siente que oró y su oración no pasó del techo. Creo que todos como cristianos en algún momento nos hemos tenido que cuestionar acerca de la oración que nosotros presentamos al Señor. Amén. Y en algún momento yo pensaba,
Y yo lo he tenido que reevaluar a través de este mensaje. Pero yo pensaba, pasar a un hermano al altar es un termómetro espiritual. Y en algún momento yo les decía, de esos hermanos que tal vez uno les dice, hermanos, usted nos va a hacer el favor, hermano, hermana, usted nos va a dirigir en esta oración. Y entonces cuando pasa el micrófono, comienza a orar, ya les había dicho de pronto alguna vez, y comienza la oración, Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú eres... Mientras la iglesia está orando y cuando ya va a terminar, acerca el micrófono en el nombre del Señor Jesús, amén. Y amén. Y entonces uno dice, la oración es una disciplina. Y yo he tenido por experiencia, hermano, que orar es algo que uno lo va construyendo, que uno lo va realizando poquito a poco y poquito a poco. Pero cuando uno se para aquí y de pronto ve a un hermano que dice, Señor Jesús, y se aleja. Es diferente cuando usted de pronto escucha una oración, Señor Jesús, nos acercamos ante tu trono de gracia, sabiendo que tú escuchas la oración. Hay una seguridad, ¿cierto? Hay una firmeza, eso muestra que hay algo que seguramente ya ese hermano, esa persona, tuvo allá en intimidad con Dios y que le permite pararse en este lugar para decir que ha tenido una seguridad al hablar y al imponer sus manos, al declarar palabras de bendición para la iglesia. Y esto se ve tal vez, y yo en algún momento pensaba, esto puede ser un termómetro espiritual. ¿Cómo escuchamos a los hermanos hablar, al orar y cómo está orando? Y yo tal vez lo pensé así en mucho tiempo. Y entonces yo pensaba en esas oraciones que son tipo camión. ¿Cuántos han escuchado una tractomula bajando con los frenos de aire? Que eso es una... Y va a dar una curva y que solo con la caja... Y pareciera que hay oraciones que son así como las de un camión, bien grandes, bien fuertes, que son a voz en pecho, que se abre la garganta y lo expresa. Alguna vez hablábamos sobre el gemir, sobre el clamar a Dios, y ese tipo de oración que en esta noche las vamos a llamar tipo camión. Pero también a veces en la carretera o en nuestra vida cristiana hay oraciones que nosotros quisiéramos que fueran oraciones tipo Renault 4. Allá chiquiticas en la intimidad con el Señor. No una oración que sea fuerte, no una oración que tal vez cuando pasen las gentes digan, uy, los de la oración fuerte al Espíritu Santo. No mentiras, es un chiste. Sino que son oraciones que nosotros quisiéramos tener en intimidad, e incluso hay momentos que no quisiéramos ni siquiera abrir nuestros labios, sino allá en intimidad hablar con Dios, hablarle al corazón de Dios, hablarle en intimidad al Señor. Pero no importa cuál sea el tipo de oración que usted acostumbre en su vida cristiana, no importa cuál sea la oración que usted esté en este momento tal vez elevando, porque está contento y le dice, aleluya, el Señor ha hecho grandes cosas conmigo, y lo puede vociferar y lo puede alabar a voz en cuello. O tal vez puede ser una oración allí en silencio, tal vez en lo profundo de su corazón, en intimidad, Señor, te necesito tanto. Pero lo que yo creo y siento en esta noche es que todos, sin importar cuál sea la oración que elevemos, tenemos que hacer unos reajustes a la oración. Todos tenemos que hacer unos reajustes a nuestra cotidianidad de la vida cristiana. O dígame quién no ha pasado por un momento en el que tal vez es un desierto, es un momento árido, es un momento de calor, de fatiga espiritual, que tal vez el servicio en la iglesia, tal vez las cosas con su familia, tal vez en algún momento la enfermedad, puede ser tal vez la necesidad, la falta de algún bien, tantas cosas que llegan a nuestra vida y nos vemos como fatigados, que no queremos seguir viviendo, que no queremos seguir avanzando en esta vida cristiana, pero de repente se ve como un oasis.
De repente todos nos podemos como zambullir por un momento en la oración, en la búsqueda de Dios. Y gracias a Dios porque hay la semana de la familia, por ejemplo, y podemos venir y meter a nuestra familia en el oasis de la oración y descansamos en el Señor. Está la semana de alabanza y podemos sentir como un descanso de ese momento árido. Pero tal vez son largos periodos de desierto interrumpidos por pequeños momentos de oasis que hacemos en oración. Tal vez pasamos mucho tiempo sin orar y de repente por un sermón importante, de repente por una semana importante, de repente por una necesidad importante, el Señor obra a través de eso. Venimos ante el altar y nos volvemos a levantar al mismo desierto que tenemos. ¿Alguna vez alguno ha sentido conmigo eso en su vida? Yo estoy seguro que todos. Ese puede ser una de las evaluaciones que usted puede hacer a su oración. Tal vez otros oran todos los días, se arrodillan todos los días. No hay un solo día que se les haya pasado tal vez en este año sin orar, pero tal vez pueden ser oraciones aburridas. Pueden ser conversaciones típicas, pueden ser oraciones matutinas que siempre se hacen, vanas repeticiones, y aunque el Señor tal vez escucha su voz todas las mañanas, está escuchando que usted le dice lo mismo y lo mismo y lo mismo. Yo me imagino al Señor escuchando, tal vez teniendo en sus manos muchas bendiciones para su vida, y usted llega con la misma oración y el Señor le vuelve a dar lo mismo que le ha dado el mismo tiempo. Porque a veces como que con esa oración no podemos desatar las ventanas de bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Tal vez alguno podría pensar, ¿y yo como quién soy para hablar con Dios? Como que este hombre, ¿qué tiene que ver con el creador del universo? ¿Por qué puede estar interesado el creador de los cielos, de la tierra, el que sostiene el mundo, las galaxias, las columnas de la tierra? Él las sostiene. ¿Él por qué se va a interesar en mí? Pero déjeme decirle, mi hermano, que el Señor quiere tener una relación más íntima con cada uno de nosotros. Yo no sé si usted piense que el Señor no le escucha. Yo no sé si usted ora todos los días una oración cotidiana ahí que se repite. Yo no sé si usted solo ora cada vez que tiene un culto especial, si hay una semana especial. Yo no sé cuál sea el caso de su oración, pero yo sí sé que aquí hay uno que escucha la oración y que está interesado en que nosotros hablemos con Él. Está interesado en que nosotros podamos acercarnos ante Él para darnos bendiciones hasta que sobreabunden. En el texto que leímos, la historia que leímos, encontramos a un hombre sencillo, a un hombre humilde. No encontramos a un apóstol. En esta historia no encontramos a Moisés, tal vez, que pudo hablar con Dios directamente. No encontramos a un Abraham que escuchó la voz de Dios y fue capaz de irse a sacrificar a su hijo. No encontramos a un apóstol Pablo que escribió gran cantidad de las cartas. No encontramos a un rey David que está continuamente en la presencia del Señor escribiendo salmos. No encontramos a un sacerdote. No encontramos a uno de los líderes de la iglesia. No encontramos un rey. No encontramos un doctor de la ley. Encontramos todo lo contrario. Un padre de un muchacho endemoniado. Un padre de un joven que tiene una necesidad. Un padre que es frágil. No el que tal vez ha hecho gran cantidad de milagros con su sombra, sino que encontramos a un hombre débil, a un hombre sencillo, a un hombre vulnerable, a un hombre en una situación difícil. ¿Sabe como quién? Como usted y como yo. Sencillos. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos sentido vulnerables? ¿Cuántas veces hemos sentido la necesidad de acercarnos a nuestro Dios, pero nos sentimos débiles, tal vez viendo como otros hacen grandes cosas y nosotros ahí, tal vez ahí metiditos, chiquitos? ¿Qué podría sentir este hombre? Usted se imagina
que este muchacho fuera el hijo único de este señor. Y este padre, que si la Biblia no dice que estaba con la madre, seguramente era padre y madre a la vez, podríamos pensarlo, ¿cierto? Un hombre que veía crecer a los otros niños sanos, fuertes, que si era la época de ir a la escuela podían ir, pero este hombre con una necesidad tremenda. Él no se podía descuidar ni un minuto de las 24 horas del día, porque cuando menos pensaba llegaba un espíritu, un demonio poseía su vida. Lo convertía en un lunático, una persona que cambia su carácter de un momento a otro sin entenderse por qué, con una necesidad grande. Él debía cuidarlo, él no sabía cuándo iba a llegar el próximo ataque del enemigo. Seguramente estaba cansado, seguramente estaba fatigado, seguramente había tenido una noche pesada esa noche anterior, seguramente estaba débil, estaba sin fuerzas, tal vez estaba con ganas de tirar la toalla, seguramente sí. ¿Sabe por qué? Escuche la oración que este hombre hace, Marcos capítulo 9, verso 22. No es una oración de una tractomula que pudiera ser a grandes voces, que moviera los cielos, que moviera los ángeles, como a veces queremos que pase. Pero mire lo que dice. Versículo 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. El versículo 23 dice: Si puedes creer, al que crees, todo le es posible. El versículo 22 dice: Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esa fue la oración que hizo este hombre. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdame. Usted ve, hermano, en esta oración, una oración fuerte. Lo que encontramos en esta oración es una oración débil, es una oración poco valiente, es una oración sin confianza. Es una oración que no refleja que él cree sinceramente que Dios tiene el poder. Y muchas veces, hermano, a nosotros también nos pasa lo mismo. A veces venimos ante la presencia del Señor, oramos y a veces todavía tenemos duda, tenemos todavía en nuestro corazón el pensamiento de que el Señor no va a orar. ¿Cómo hubiera sido de diferente si el Señor que hizo esta oración, en lugar de decir si puedes hacer algo, le hubiera dicho: ya que tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos? Diferente, ¿cierto? Pero no. Vemos que son oraciones sencillas, una oración que no muestra la fe con la que él tenía, porque sinceramente él dijo: ni siquiera tengo fe, casi en otras palabras, si tú crees. Y él le dice: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Está reflejando que ni siquiera estaba completamente seguro.
de que el Señor tenía el poder para hacer ese milagro. Son oraciones de Renault 4, son oraciones sencillas, son oraciones débiles, son oraciones que nosotros pensamos que no son las grandes obras que otros han hecho. Y tal vez, hermano, podríamos mirar a grandes hombres de Dios y decir, este muchacho cómo habla, este muchacho cómo ora, yo cuándo voy a comenzar a hablar así, yo cuándo voy a comenzar a orar de esa manera, yo cuándo voy a ser de bendición para otros. Y tal vez podríamos vernos como un hombre parado frente a una montaña muy alta, frente al Everest, por ejemplo, y vemos que muchos han logrado llegar a la cima de la oración, hombres que se pueden meter allí en la presencia de Dios, y nosotros nos quedamos ahí mirando como cuando nosotros podremos arrancar y mover la mano de Dios con poder. Pero qué bueno que en este pasaje que nosotros leemos, este hombre no se quedó pensando, tal vez yo mejor oro mañana, yo mejor me voy a capacitar para orar, yo mejor voy a buscar la manera ideal para acercarme a este Jesús y orar, sino que de una manera sencilla le dice, Señor, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El Señor escucha la oración, mi hermano. Luego es interesante, hermano, comenzar a ver el contexto en que se presenta esta oración. Esta oración tan sencilla, no vamos a encontrar tal vez un salmo dedicado a esta oración. No vamos a encontrar tal vez como la oración que el Señor Jesús dijo en el Calvario, una oración realmente sincera, otro tipo de oración, que le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cierto? Le dice, Elí, Elí, lama sabactani. Y entonces la gente se pregunta, y si comenzamos nosotros a leer los salmos, en algún momento el Salmo 22 comienza con estas palabras precisamente, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero de este salmo, de esta oración tan sencilla, no iba a salir la inspiración para un salmista, tal vez algunos años atrás. De esta oración tal vez tan sencilla, si puedes hacer algo, ten misericordia, no va a salir ningún cántico. Pero el Señor escucha la oración, pero el Señor obedece a la oración. Al Señor a veces no le interesa tanto la elocuencia como nosotros podamos hablar delante de Él, sino que le interesa es que nosotros le hablemos de una manera sincera, que nosotros le hablemos en medio de nuestra necesidad de una manera transparente desde nuestro corazón. Jesús escucha más la oración que la elocuencia de la oración. Jesús escucha más el dolor que usted y yo tenemos cuando nos arrodillamos, que lo fuerte que nosotros hablamos o la seguridad con la que expresamos nuestras palabras. El Señor conoce, mi hermano, mi hermana. El Señor conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él se acuerda que somos polvo. Él sabe que somos necesitados. Y aunque a veces no hagamos los mejores gritos al orar, aunque tal vez a veces nos equivoquemos al pronunciar las palabras, tenemos un Dios arriba en los cielos que mira hacia abajo y escucha la oración que se eleva en este lugar. El contexto de esta oración. Yo quisiera preguntarle, ¿cuántos en algún momento les ha pasado que como que quisieran no encontrarse con nadie? Que usted quisiera no ser odioso, por supuesto que no, sino que usted dice, tal vez estoy cansado, no me quiero encontrar con nadie, me quiero ir por este ladito a ver si por aquí no me encuentro a mi papá, no me encuentro a mi mamá, sino que me voy por aquí, por este lado, para no hablar con nadie. De pronto, en esta situación, mirando el contexto, se encontraba el Señor. Vea, digo esto. ¿Cuántos han tenido un viaje de vacaciones? Levanten la mano. Amén. Se van de vacaciones, de pronto se fue para Pulo.
En algún momento de pronto alguno fue a Melgar, de pronto usted se fue para Cartagena, algún lugar usted se fue a un momento de descanso en medio del trabajo, en medio de tantas cosas que hay que hacer. De pronto usted salió de viaje, está en viaje, descansa, no tiene compromisos, no tiene citas con nadie, no tiene nada que hacer, sino que está usted simplemente descansando. Y de regreso, usted va entrando a Bogotá y lo primero que usted se encuentra es un trancón. Un trancón tremendo que usted quisiera casi como dar la vuelta y devolverse y seguir descansando. Y tal vez cuando regresamos de ese viaje nosotros decimos, otra vez esperar un año, otra vez esperar 6 meses, y a veces uno dice, ay no, y mañana le toca ir a trabajar, y mañana me toca ir a estudiar. A veces simplemente nos ilusionamos con un viernes, ya mañana es sábado, no toca ir al trabajo, y el domingo por la tarde ya otra vez estamos pensando, mañana nos toca ir a estudiar, nos toca ir a trabajar. Pues déjeme decirle, mi hermano, que si nosotros leemos cómo comienza el capítulo 9, el Señor Jesús estaba en el monte de la transfiguración. ¿Usted sabe qué significaba eso? Eso significaba que el rostro del Señor se transformó, el rostro del Señor se iluminó por la gloria de Dios, que comenzaron y bajaron ángeles y le sirvieron, ¿cierto? Que se cambiaron sus vestidos, que se volvieron blancos, resplandecientes, que apareció ¿quién? Moisés y Elías, y estaba el Señor Jesús en su momento, como en un momento, yo creo que nunca había estado tan cerca, aparte de que el Señor Jesús estuviera aquí en la tierra, nunca había estado tan cerca el cielo de la tierra. Estaba ahí la misma gloria de Dios. ¿Usted se imagina eso? Se estaba transfigurando el Señor. Pero ¿sabe que el viaje hacia la gloria de Dios fue algo muy bonito? Fue un momento de oración en el que el Señor le estaba dando nuevas fuerzas, en el que el Señor estaba descargando como humano toda su fatiga de que ya iba a venir el Calvario, y se encuentra y con Moisés, con Eliseo, ese momento tan bonito, el viaje hacia arriba fue muy bonito. Pero sabe, hermano, que el viaje de regreso lo encontró un trancón. Dice la palabra de Dios que los encontró y había una gran multitud que estaban discutiendo los unos contra los otros, que había una multitud alborotada, que un padre estaba pidiendo ayuda y los discípulos, ¿quién era? Que tal vez podían haber hecho algo, no hicieron, con razón. El Señor Jesús dijo, generación malvada, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Tal vez era como cuando usted dice, ¿hasta cuándo voy a dejar de trabajar? Señor, pero ya ven que ya quiero como descansar un poquito. Tal vez era lo mismo que el Señor estaba ahí pensando en ese momento. Pero sabe, hermano, lo importante es que cuando se le acerca al Señor Jesús este hombre, Marcos contesta en el capítulo 9, el versículo 25, cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Qué, mi hermano? Esta oración que hizo este hombre no era una oración fuerte, no era una oración que tal vez hiciera que la pereza del Señor se hubiera quitado, si es que en algún momento dijo, ¿hasta cuándo? ¿Pero por qué? Si él sintió eso, él vio la necesidad que tenía el hombre, más que escuchar la forma en que oró. Y él obró con poder para poder este hombre tener saciada su necesidad. ¿Sabe, hermano? Esto para nosotros debe ser importante. Esto para nosotros debemos personalizarnos de esto.
Yo se lo digo, mi hermano, porque tal vez en algunos momentos yo he tenido el descaro de dejar mi rutina de oración, dejar de orar constantemente, y en algún momento que me siento necesitado nuevamente, llego a la presencia del Señor, a veces con vergüenza, a veces diciendo: Señor, ayer, antier no oré, y hoy que necesito otra vez sentir tu presencia, vengo y te pido, Señor, ora. Y el Señor escucha mi oración y me permite sentir su presencia nuevamente. ¿Sabe qué, mi hermano? Puede ser que su necesidad sea tan grande que lo haya alejado un poquito de la presencia de Dios. Puede ser que usted tenga una necesidad allá tan profunda que no le haya hecho la oración más poderosa al Señor. Pero el Señor lo que quiere es simplemente escuchar la oración de un corazón contrito y humillado para ver obrar su poder en medio de nuestra necesidad. No, era una oración débil, era una oración sin fuerza, pero con una necesidad muy grande. Tal vez usted podría comenzar a pensar en esta noche cuál es la necesidad que usted tiene. Y si usted reflexionar primero en su vida espiritual, cada uno de nosotros, la evaluación es que nosotros debemos humillarnos más delante del Señor. A veces no vemos obrar la gloria de Dios en nuestra vida, porque todavía como que no queremos humillarnos más delante del Señor. Y no se trata, hermano, de que usted sea la persona más santa, de que usted nunca cometa errores, de que usted ore todos los días. Se trata de que aunque usted ore un poquito, usted lo haga desde el fondo de su corazón. Y yo le aseguro, mi hermano, en el nombre del Señor Jesús, que así como el Señor obró en medio de esa necesidad grande con una oración débil, el Señor va a orar en medio de su necesidad con una oración débil. Démosle ese aplauso al Señor en esta noche. Más adelante los discípulos lo sacan aparte cuando tuvieron oportunidad y le dicen: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacer nada contra ese espíritu? ¿Qué pasó? Y el Señor le dice: porque este género solo sale con ayuno y oración. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Quién oró en la historia que nosotros leímos? ¿Oraron los discípulos? ¿Oraron las multitudes que estaban alrededor peleando por qué pasaba algo, por qué no podían o por qué el muchacho estaba haciendo tanto alboroto? No. El único que oró en este capítulo es un hombre con una necesidad grande de ver obrar el poder de Dios a su favor. Y no fue una oración tremenda, ya escuchamos, ya vimos, ya creo que el Señor ha sido claro con usted y ha sido claro conmigo. En la tarde, hermano, yo estudiando este capítulo, yo tenía que reflexionar y en algún momento salieron lágrimas de mis ojos. Porque a veces, como iglesia del Señor, como hijos de Dios, venimos ante el altar con una necesidad grande y nos levantamos y nos vamos con la misma carga, con la misma necesidad, con el mismo problema. Y bueno, eso a veces nos hace venir nuevamente ante la presencia de Dios. Pero qué bueno que en esta noche el Señor pudiera escuchar la voz de alguno que eleve una oración. No muy elocuente, una oración no que mueva masas, no una oración que pueda escuchar otro y que sienta algo, una oración allí en intimidad con el Señor y le diga: Señor, te necesito tanto. Señor, mis oraciones por lo general no son así, no son así, necesito comenzar a cultivar este mensaje de oración para yo poder ser un mejor cristiano, poderte hablar al oído. Tal vez usted quisiera venir ante este altar y decirle: Señor,
No quiero gritar para que nadie escuche, quiero arrodillarme y regar mis lágrimas y decirte simplemente: Señor, si quieres puedes tener misericordia de mí y actúa a favor de mi esposo, y actúa a favor de mi operación mañana. Yo actúo a favor de mis hijos, Señor. Necesito que tú les inscribas tu nombre en el libro de la vida, Señor. Señor Jesucristo, y cualquier sea la necesidad, hermano, yo lo quiero invitar. Póngase en pie. Y alguno que haya sentido que el Señor le habló, que quiere oír su voz, que quiere oír ahí sus palabras, venga, dígale al Señor con palabras sencillas: Señor, he pecado delante de ti, límpiame con tu sangre. Señor, me siento cansado, aburrido, te necesito, dame nuevas fuerzas. Venga, hermano, por favor, hable con Dios, que a veces no vemos el mover del poder de Dios en nuestra vida porque no oramos. Algunos dicen que el poder no está en la oración. Y está claro, el poder no está en la oración, pero el poder de Dios, que es el que tiene el poder, se activa a través de la oración. Y tal vez usted piense que no ora muy bien, pero eso no es lo que tiene poder. El poder no sale de usted y de sus palabras, el poder sale de Dios que creó los cielos y la tierra. El poder está en aquel que puede sostener todas las cosas, el poder de su palabra. Bueno, que en esta noche pudiéramos cantarle nuevamente al Señor: divino compañero del camino, tu presencia necesito conmigo cada instante. Señor, yo sé que tal vez no oro todos los días, Señor, pero más que eso te necesito a ti en mi vida cada instante, Señor. Señor, escucha la oración que se eleva en este lugar, Señor. No son palabras muy sabias, Señor, no somos doctores de la ley, somos hombres tan débiles, tan frágiles, tan necesitados de ti, Señor. Pero así, oh Dios, como tú obraste a favor de este hombre, viendo a su hijo libre de ese espíritu, Señor, obras, Señor, a través de la oración sencilla en este lugar. Divino compañero del camino, yo reconozco, Señor, que no siempre oro, que no todos los días escuchas mi voz en oración, pero más que eso, Señor, yo te quiero invitar: ven, hazme sentir tu presencia una vez más en mi vida, y que, Señor, tú sacies y respondas la oración en esta noche. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al caminar.